Se concede el uso de la palabra al senador Manuel Barter Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Gracias, presidente. Señor secretario, bienvenido a este Senado de la República. Nuestra función, y un poco lo explicábamos, es conocida nuestra tarea como Senado, es cuestionar, criticar, reclamar, felicitar también, ¿no? Pero que no se diga que las preguntas pueden ser agresivas, sino más bien lo que queremos es información. Un primer punto, señor secretario. El Pleno aprobó recientemente un planteamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Gabriela Cuevas, en la cual se insiste en que Relaciones Exteriores nos informe, nos haga un planteamiento y una lista de los acuerdos interinstitucionales que se han venido suscribiendo y que el Senado ignora. Este camino, y lo hemos comentado aquí, que se ha seguido es un mecanismo sinuoso para evitar que el Senado de la República ejerza su función de colaboración en política exterior. Entonces se han venido aprobando una serie de acuerdos interinstitucionales que se inventaron en la Ley de Aplicación de Tratados y se desconocen. Y han generado una red de compromisos porque comprometen al país, que nos da como resultado una cosa que se llama el SPAN, nos da como resultado la iniciativa Mérida. No se conoce cuáles son sus fundamentos, cómo se aplica. Sabemos que los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos nos regaña cuando creen ellos que no hemos aplicado bien esos recursos. En fin, señor secretario, le suplicamos nuevamente que por favor se nos informe detalladamente de cuáles son esos acuerdos, porque en la práctica del dumping papelero, sabe usted que en Mechen nos mandan un montón de acuerdos que no tienen la menor importancia y los buenos no llegan. Le agradeceré mucho, señor secretario, que esto se termine para que el Senado cumpla su función y poder comentar y analizar en nuestra tarea de coadyuvante en política exterior con dominio de los temas. Otro tema que ha estado sin tener respuesta, que es la presencia de agentes extranjeros en este país. Este planteamiento se lo hicimos al secretario de Gobernación en relación con su responsabilidad en materia de seguridad nacional y no contestó nada. Un poco también es este arreglo, a final de cuentas, como está hecho, pues no podemos ni siquiera preguntar. No contestó nada y me quedó una preocupación. Le planteé la preocupación de una reunión que se tuvo en la Embajada Norteamericana, en la cual fueron llevados, así, recién entrado este gobierno, el secretario de Gobernación, los secretarios de Defensa Marina, en fin, todo lo que es el Gabinete de Seguridad a la Embajada Americana, en donde les expusieron una serie de cosas que, según dicen los periódicos norteamericanos, pues dejaron fríos, estupefactos, con caras o rostros de piedra, decía, ante la revelación de los agentes que ahí estuvieron, agentes de la CIA, de la DEA, de todas las agencias, explicándoles dónde estaban. Y resulta que están en todos lados y que recibieron esta información con gran preocupación, pero no pasó nada. Y esa información, ¿verdad?,
es muy delicada porque significa que la seguridad nacional está en manos de una potencia extranjera. Y eso es totalmente en contra de la más leve consideración de la soberanía nacional. El señor secretario de Gobernación dijo que esa reunión no había tenido lugar. Sin embargo, yo se lo vuelvo a plantear a usted porque es parte de su responsabilidad, ¿verdad? Está publicada el 27 de abril en el Washington Post con toda claridad, ¿verdad? Y el secretario de Gobernación dijo que no existió. Yo voy a dejar aquí para que en los documentos de la Gaceta y del Diario de los Debates quede claro que aquí está todo eso que le platico de la explicación de que están los agentes en todos lados. Bueno, creo que hay un edificio aquí en Paseo de la Reforma muy bonito que está ocupado por agencias internacionales y eso pues es una ocupación en el área más sensible que podamos tener y yo le vuelvo a comentar este asunto porque sí es muy grave. Otros temas de gran importancia, señor secretario de Relaciones Exteriores, es el de la reforma energética. La reforma energética, como la plantea en su iniciativa el presidente Peña Nieto y también el Partido Acción Nacional, implica una reforma constitucional para eliminar del artículo 27 y del 28 todo aquello que está relacionado con la exclusividad del Estado en la explotación de la energía eléctrica y petrolera. Bueno, ese establecimiento, esos principios que están en la Constitución, ¿verdad?, están considerados en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio, en una discusión en la cual se tocan asuntos colaterales de energía, en electricidad y en petróleos importantes que iniciaron ya la entrada de empresas extranjeras a México. En electricidad el 40 y tantos % de la energía ya la generan empresas extranjeras. Bueno, en el TLC está sin embargo reservada la energía exclusivamente al Estado mexicano en razón de esos principios constitucionales. De quitarse esos principios, de abrirse a la inversión extranjera, como está planteado, simplemente el quitar de la Constitución esa reserva, haría que el Tratado de Libre Comercio se aplique plenamente a la energía. Entonces hay interpretaciones muy claras que establecen que una vez que se quite la reserva, la energía queda considerada como materia ordinaria, entra al libre comercio. Y en el libre comercio, todo lo que se dice que va a suceder, que es que la rectoría del Estado se mantenga, que el petróleo seguirá siendo nacional, toda la retórica que se plantea pues dejará de ser cierto, no funciona así. El Tratado de Libre Comercio tiene cláusulas perfectamente claras en relación con la inversión extranjera, el capítulo 11. Y establece que la inversión extranjera, porque esa es la gran red que ha hecho del Estado algo mínimo en nuestros países, ¿verdad?, establece que la inversión extranjera no se puede tocar, que la inversión extranjera tiene todas las facultades para importar, exportar, para proveerse de donde quiera de material. Aquí se dice que se le va a exigir a las empresas transnacionales que usen y que se provean de productos mexicanos, está prohibido en el TLC. No puede haber ninguna limitación si se le da una permiso o concesión disfrazada, como sea, a una empresa transnacional. No se le puede decir que explote menos petróleo o más petróleo, porque queda en libertad de explotar lo que considere de acuerdo con su inversión y las protecciones que hay. Yo le pediría, señor secretario, que esto quede claro, que se diga que esto va a pasar, porque así es cuando se quite del 27 y del 28 la reserva del TLC entre en vigor en general, y entonces la energía pasará a ser materia de libre comercio, ¿no? Entonces, eso es una de las consecuencias
de lo que se ha llamado la globalización de la explotación petrolera en el mundo, en la cual el Estado termina no teniendo ya ninguna facultad en materia de energía, ninguna, ¿verdad? En donde se dice en los libros, en la información general, que se establece una explotación globalizada, ¿verdad?, en la cual el Estado es nada, ¿verdad? Eso es lo que nos va a pasar, señor secretario. ¿Cómo pueden seguir diciendo en la iniciativa del Ejecutivo o en la del Partido Acción Nacional que el Estado ejercerá una rectoría sobre la energía cuando son empresas extranjeras que van a exigir que se les respete el Tratado de Libre Comercio? Pero además, también le preguntaría, señor secretario, ¿cuántos son los tratados que nos atan y que nos impiden el desarrollo, que es la realidad, en relación con la protección a la inversión extranjera? ¿Cuántos son? ¿Dónde está esa madeja que nos limita a los mexicanos y que tenemos que tener un cuidado? Porque aquí se nos plantea que si el país fulano, que si el otro venegano, el modelo tal, el modelo perfecto es el nuestro, que está reservado al Estado mexicano, a la nación, la explotación de la energía, que es lo más importante de un país. Entonces yo le preguntaría también qué pasa con el TLC. Entramos al libre comercio, entonces toda la iniciativa y su planteamiento es falso. No habrá rectoría del Estado, independientemente del poder económico brutal de estas empresas que pesan más que los presidentes, inclusive que Obama. Pregúntenselo a la British Petroleum si no lo puso en jaque cuando cometieron este gran problema en el Golfo de México. Yo le pediría esos temas, señor secretario. Otro tema importante, y usted lo mencionó, es el TPP, ¿no?, el Transpacífico. Este nuevo acuerdo es todavía peor que el Tratado de Libre Comercio. Es un diseño todavía más profundo en cuanto a la prioridad que se le da a todas las inversiones. Es un programa que está hecho con la participación importante de las empresas norteamericanas más grandes y más poderosas en el país. Y por lo que se empieza a ver, y a analizar en las discusiones, resulta que también ahí en el TPP, en este tratado se está obligando y está discutiendo con México, ¿verdad?, precisamente la reserva que tenemos nosotros en nuestra Constitución, ¿verdad? Y en este tratado está perfectamente establecido que las empresas nacionales tienen que abrirse. Y las empresas nacionales que tenemos nosotros son las CFE y Pemex. Entonces, otro asunto, si para entonces ya se reformó la Constitución, bueno, pues entonces ya vamos a tener otra serie de limitaciones enormes con ese tratado que está promovido por los Estados Unidos. Otro tema, señor secretario, que es muy interesante también, es el tema del espionaje. Le preguntamos al señor secretario sobre el espionaje de los Estados Unidos sobre Peña Nieto y no nos dijo nada. Nada más nos dijo que nos van a informar algún día. Mire usted, el director de la NSA... Senador, le pido, lleva 13 minutos, segundo, 10, por favor. Gracias, senador. Gracias, señor presidente. Tenemos una oportunidad nosotros. Termino pronto. El señor Alexander, que es el jefe de la National Security Agency, por fin salió a declarar. En el New York Times está de este domingo, y es muy interesante porque un poco como el secretario de Gobernación tampoco dice nada. ¿Sabe qué dice? Que nada más están cuidando la seguridad nacional de Estados Unidos y que protege al mundo entero, pero que establecen ciertas limitaciones en cuanto a espionaje interno de los Estados Unidos. Pero en cuanto al espionaje interno, ninguna, ¿no? Ninguna, porque todo tiene que ver con la seguridad nacional y es el gran policía que nos protege a todos de grandes daños que podían ocurrir si no existieran ellos. Es realmente una conferencia que es interesante para todos leer. Pero recuerda usted que en las filtraciones de Snowden resulta que nos espiaba a nosotros en materia de petróleo. Sí, ahí están los documentos. Nos espiaban en materia de petróleo. ¿Qué tiene que ver con la seguridad norteamericana? Ah, pues sí, ya entendí.
El petróleo mexicano es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso nos estaban espiando, porque tenían que ver qué pasa con el petróleo en México. Yo creo, señor secretario, que hay que ser muy claros en estas cosas, porque si no terminamos siendo nada. Como nación independiente, yo les ponía el caso de la presidenta del Brasil, ¿verdad? Canceló una visita a Estados Unidos, exigió una serie de condiciones, ¿verdad? Nosotros calladitamente ahí estamos aceptando todo y nos están espiando en el petróleo. Pues vamos a preguntarles cómo va la reforma energética desde el punto de vista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Como se me acabó un tiempo, señor secretario, estoy seguro que usted sí me va a contestar, porque el diseño que tienen aquí en este Senado es que están más protegidos los secretarios que los senadores. Aquí nosotros tenemos que cumplir como en la escuela. Se me acabó mi tiempo y usted, si tiene la bondad de contestarme, me contestará. Si no, pues nos quedaremos sin respuesta. Muchas gracias, señor secretario.